7 de la mañana, 23 minutos. Veamos la noticia que pone en contexto el tema que trataremos a continuación. Un policía fue detenido para investigaciones tras la muerte de un manifestante en Mascarilla, provincia de Imbabura. Según las autoridades policiales, el sector sigue bajo monitoreo. El policía implicado en la muerte de Andrés P., de 24 años de edad, en el sector Mascarilla, provincia de Imbabura, fue detenido para investigaciones. Un juez provincial dictó prisión preventiva mientras se realizan las pericias. Demanda que cuando un agente del Estado participa, sean jueces especializados, sean fiscales especializados. Se busca determinar si hubo abuso de la fuerza, pues existen videos donde se observa el enfrentamiento entre la población civil y la policía y el momento en que se escucha la detonación y un hombre cae al suelo, mientras el agente huye del lugar. Todavía no podemos determinar si la policía utilizó el uso de la fuerza. Entonces vamos a determinar dentro de las investigaciones porque todavía estamos ahí, se está monitoreando el sector que está muy complejo en este momento. Tras el caos que terminó con 6 personas heridas y un fallecido, el cuartel policial quedó totalmente destruido. Se evidencian vidrios rotos y ceniza, por lo cual se ha pedido un peritaje externo, según informó la gobernadora de Imbabura. Hemos solicitado al fiscal general de la Nación nos facilite peritaje externo y en derecho, respetando el debido proceso, realizando las pericias necesarias y suficientes, pueda determinar la responsabilidad del presunto infractor. De momento, el lugar sigue siendo resguardado para evitar nuevos enfrentamientos. Sofía Montoya, Telediario. Se encuentra con nosotros Ramiro Ávila, director del área de Derecho de la Universidad Andina y docente universitario. Buen día, gracias por estar aquí. Hemos visto algunas de las partes del video, pero el video ha circulado profusamente por redes sociales y entiendo que usted lo ha podido revisar varias veces. No termina de estar del todo claro qué fue exactamente lo que ocurrió. Sabemos que hay un antecedente que tiene que ver con el impedimento de la labor policial, el secuestro de un vehículo, de una grúa, de una wincha que se llevaba a uno de los vehículos involucrados en el choque y, por supuesto, la reacción de los manifestantes que pretendían impedirlo. Todo esto concluye en un acto, digamos, desafortunado y lamentable y en la muerte del ciudadano afroecuatoriano. Desde su perspectiva y con toda su experiencia, ¿qué ocurrió aquí? ¿Cuáles son las responsabilidades imputables a la policía? Muy buenos días. En primer lugar, quisiera decir que la intervención policial al momento de los hechos era legítima. Hubo un accidente de tránsito, hubo 3 heridos en ese accidente, había que llegar a la escena, hacer un informe, llevarse los autos, digamos, siniestrados. Entiendo que por los medios de comunicación que hay un grupo de personas que impide la labor policial. Incluso llega a llevarse los autos, la wincha, hasta el lugar que se llama Mascarillas, que es un puesto policial. La persecución policial hasta ese momento sigue siendo legítima. Por lo que sabemos de los medios de comunicación y por lo que sabemos del video, que es, digamos, no tenemos todo el contexto global, no podemos determinar que hay un enfrentamiento. Lo que sí sabemos es que hay 2 individuos, uno civil y uno evidentemente de la policía, y de hecho las autoridades no han negado ese hecho, que es un policía, y el uno corre en dirección contraria al otro. Hay un momento en el video en donde el policía se da la vuelta y dispara, además de forma directa al cuerpo de la persona, y la persona cae. De lo que se desprende del video, a mí me parece que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Según las normas internacionales y según los códigos de conducta de la policía y del uso de la fuerza, la primera cosa que tiene que hacer la policía siempre es usar medios no violentos. La segunda es usar medios violentos no letales. Y la tercera, solamente si es que es grave y si es que es una cuestión proporcionada al hecho que quieren evitar.
se utiliza la fuerza letal. A mí me llama la atención que en un asunto de tránsito los policías estén armados. Eso uno puede entender en una manifestación violenta, uno puede entender en situaciones excepcionales de protesta pública, pero en una situación de tránsito a mí me llama la atención que hayan estado con armas letales. Pero es que da la impresión de que el momento, la circunstancia en el que el policía dispara ya no era un problema de tránsito. Ya había sido secuestrada la wincha con uno de los vehículos, ya había, digamos, aglomeración de personas con la intención seguramente de respaldar al dueño de uno de los vehículos. En fin, es decir, ya no era un choque. Dejó de serlo en el momento en que se produjo, insisto, estas otras circunstancias. Ahora, lo que se percibe en el video es que el policía se encuentra solo, rodeado de un grupo de personas, lo cual de alguna manera lo primero que nos promueve es una duda respecto de ¿se estaban llevando a cabo protocolos? Es decir, ¿qué es lo que debe hacer la policía en circunstancias así? Tener a un policía solo allí, armado, además con un arma letal, rodeado de manifestantes, no parece muy lógico. Es decir, ¿qué clase de responsabilidad es imputable a la manera como la policía enfrentó esto? Insisto, ya después del choque. A mí me da la impresión que la policía desde el primer momento no logra manejar de forma adecuada el conflicto al punto que va escalando la violencia. Hay un muerto, hay un auto de policía quemado y también está el destacamento policial quemado. ¿Cómo es que la policía permite llegar a por un accidente de tránsito, a esa escalada de conflicto? Efectivamente, en el video aparece el policía solo, aunque en el video también se ve autos de policía que están en la retaguardia, digamos. De todas maneras, en el momento de los hechos, el señor que recibe el disparo está de espaldas. La única justificación para el uso del arma podría haber sido legítima defensa o defensa de la vida de terceros. Eso del video no se desprende. La persona no está atacando, la persona está huyendo y corriendo de espaldas. Pudo haber insultado, pudo haber incluso amenazado de muerte. Pero eso no justifica. Eso no justifica el uso del arma. La pregunta es, si el policía no usaba el arma, el policía debía haber muerto si es que el otro estaba atacando. Esa es la hipótesis. A mí me da la impresión de que es imposible que el policía muera y que el uso fue excesivo. Lo que hay que tener en cuenta es que la policía se supone, profesional, se supone también que conoce los códigos de conducta, se supone que conoce el uso de las armas, de ahí que la responsabilidad estatal es mucho mayor que cualquier persona que dispara. La policía está, de acuerdo a la Constitución, está para proteger la vida, la libertad y la seguridad. En este caso lo que hubo fue una privación arbitraria de la vida de una persona que sabemos ahora se llama Andrés Padilla. Ahora, dígame, ¿la policía, por lo que usted sabe, dispone de la capacitación necesaria para actuar en este tipo de casos? Porque da la impresión de que lo que allí ocurrió finalmente tiene que ver con el desconocimiento absoluto o la incapacidad para llevar ese conocimiento a la práctica, esa es otra, en un momento extremo. A mí me parece que la historia del Ecuador en relación a la función policial, hay casos paradigmáticos a lo largo de nuestra historia para que la policía haya aprendido la lección. O sea, tenemos épocas de abuso del uso policial, épocas en donde la policía se ha institucionalizado la violencia, la detención, la tortura, la privación de libertad. Tenemos casos paradigmáticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al uso abusivo de la fuerza. A mí me parece que hay elementos suficientes como para que la policía haya aprendido la lección. Tienen que estar debidamente capacitados, tienen que aprender el uso progresivo de la fuerza y tienen que saber cómo accionar en situaciones de conflicto. El caso Mascarilla demuestra negligencia y demuestra poca profesionalización en el uso de la fuerza. Entonces esto a mí me hace pensar que todavía la policía necesita mucho mayor formación y entrenamiento. Ahora, ¿qué cabe de aquí en adelante?
porque evidentemente se trata de un caso que podría generar muchísimas suspicacias si se ponen en operación los viejos fantasmas del espíritu de cuerpo, las viejas justificaciones. ¿Qué es lo que debe hacerse para que esto sea, primero, adecuadamente analizado, luego adecuadamente juzgado y finalmente constituya además un precedente válido y útil para impedir que vuelva a ocurrir? La obligación internacional y constitucional es que tienen que investigar seriamente y de forma eficaz para determinar el grado de responsabilidad del policía. Si la policía no investiga y si es que el gobierno no hace tampoco un seguimiento serio, puede acarrear no solamente responsabilidad estatal, sino también internacional. La obligación es investigar y sancionar. Las primeras declaraciones que se hicieron en el sentido de decir que hay un enfrentamiento, no me parece que son declaraciones serias. Hay que investigar, hay que saber exactamente las condiciones del uso de la fuerza, tiene que saberse el contexto en el que se hizo y tiene que sancionarse a la persona que fue responsable de este hecho. A mí me parece del video que se conoce, que hay responsabilidad seria, grave e incluso penal. El artículo 85 del Código Integral Penal Ecuatoriano sanciona la ejecución extrajudicial. Para que exista la ejecución extrajudicial se requieren dos elementos. Uno, que la gente que provoca la muerte sea de la policía y esté en funciones, se cumple el requisito, y la otra, que haya una privación de la libertad, se cumple este requisito. Hay sentencias de la Corte Interamericana en donde se establece que cuando la policía dispara en contra de una persona que está huyendo, es una violación grave a los derechos humanos. No quiero dejar pasar la oportunidad para pedirle a usted un análisis. Usted fue viceministro de Justicia. Subsecretario nomás. Subsecretario. Acaba de ser eliminado el Ministerio de Justicia. Yo quisiera pedirle una opinión sobre esto. A mí me parece que la Constitución de Montecristi tiene un énfasis muy grande en la cuestión de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. De hecho, se establece que el artículo 3 de la Constitución, el artículo 11, que el máximo deber del Estado es proteger los derechos de los pueblos, de los individuos, de las personas, de las nacionalidades. Ese máximo deber del Estado tiene que reflejarse en la institucionalidad. A mí me pareció importante la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, me parece importante las competencias que tiene. Tiene competencias de supervisión de los compromisos internacionales, de ejecución de las sentencias y de los informes internacionales de derechos humanos. Tiene seguimiento en cuestión de cosas importantísimas como las medidas cautelares a los pueblos en aislamiento. A mí me parece que tiene funciones que han sido y han demostrado en los últimos 10 años que son importantes que el Estado las visibilice. Yo solo espero que la eliminación del Ministerio de Justicia no signifique que la perspectiva del gobierno sea securitista, eficientista. Si, por ejemplo, el manejo de las cárceles va al Ministerio del Interior, me parece a mí que es un contrasentido. Tiene que haber dentro del Estado dentro del gobierno controles horizontales, porque la cuestión de derechos humanos cruza... Entonces, ¿qué entidad debería asumir esta responsabilidad? A mí me parece, algunas cuestiones de derecho internacional me parece que deberían ir a la Procuraduría General del Estado. La cuestión de la cárcel, antes había un ente autónomo que era un consejo de múltiples organismos, que era la Dirección de Rehabilitación Social. Me parecería un error que vaya al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior es ejecutor de ciertas cosas de la seguridad y tiene que haber un órgano interno que le pueda controlar, supervisar, limitar. De lo contrario, vamos a tener, a mí me parece, mucha más represión en el Estado en general y en particular en los centros de rehabilitación. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Ramiro Ávila, abogado, docente universitario y director del área de justicia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Brevísimo corte, se encuentra aquí ya el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Regresamos de inmediato con un diálogo con él.